La historia de Roberto Hot Spanish, una infancia que empezó con tragedia. Roberto González Manso, el que hoy muchos conocen como Hot Spanish, no viene de una historia bonita ni de esas que parecen de revista. Él nació en Jiquilpan, Michoacán, en una realidad donde la vida no te da chance de acomodarte, te avienta directo a resolver. Roberto González, que nos va a interpretar Árboles de la Barranca. Y desde que era un bebé, la vida le soltó un golpe de esos que te dejan marcado para siempre. Su mamá murió cuando él tenía apenas 1 año. No fue cualquier cosa, fue un accidente brutal. Ella se quedó dormida conduciendo. El carro se salió del camino y terminó cayendo por un barranco, completamente destrozado. Imagínate crecer sabiendo que tu historia empezó con una tragedia así. Se fue un barranco, el carro se hizo pedazos, toda la gente, más bien todos mis tíos y una prima que... Ahí fue donde todo se desacomodó, porque su papá no tuvo de otra más que rifársela y cruzarse del otro lado de la frontera mexicana para chambear en lo que fuera, lo que saliera, lo que dejara para mandar algo a la casa, mientras Roberto y sus hermanos se quedaron con una tía que terminó haciéndola de mamá, sacándolos adelante como Dios le daba a entender. Desde los 7 años, Roberto ya andaba en otra liga, mientras otros chamacos se echaban la cascarita en la calle o andaban pateando el balón sin preocuparse por nada. Él ya estaba detrás del mostrador poniéndole duro a la chamba, haciendo tortas. No era juego, ni era por ayudar. Era porque la lana no alcanzaba y había que entrarle sí o sí. Mientras unos pensaban en qué travesura hacer, él ya estaba viendo cómo arrimar algo a la casa. Con agua del río florido, me puse a amar a una mujer. Después vino otro cambio que no cualquiera aguanta. A los 11 años se fue a Estados Unidos. Otro mundo, otra cultura, otro idioma. Pero en 1 año ya estaba hablando inglés. Porque entendió en corto que si no se ponía trucha, la vida se lo iba a comer vivo. Y ahí es donde se empieza a forjar ese carácter, ese que no se dobla fácil, ese que no pide permiso, ese que cuando ve oportunidad la agarra aunque queme. Porque cuando creces así, no piensas en si está bonito o correcto. Piensas en no volver a pasar hambre, en no volver a estar abajo. ¿Tú crees que alguien que empezó la vida con ese nivel de golpe iba a jugarle limpio o iba a hacer lo que fuera necesario para no regresar a donde empezó? Cuando se le metió el gusano del show y no lo soltó. Roberto no era el típico chamaco que soñaba con ser doctor, policía o bombero. Él soñaba en grande, con ser famoso, con estar en el reflector, con que su nombre sonara y la gente volteara a verlo. No quería una vida normal, quería algo que lo sacara del montón y lo pusiera en otra liga. Y yo te quería. Sus primeros pasos. No era una idea pasajera, era esa espinita que no lo dejaba en paz, esa sensación de que hay algo más allá y que si no te mueves tú, nadie lo va a hacer por ti. Y cuando vienes de una vida donde nada te cae fácil, no te puedes dar el lujo de pensarlo demasiado. O te avientas, o te quedas atorado donde mismo. Y él decidió aventarse. Para el 2014, abrió su canal de YouTube, sin cámaras de lujo ni producción de otro nivel. Lo hizo como se podía, con lo que tenía a la mano, pero con la mira puesta en ver si por ahí podía cambiar su destino. Al inicio no era nada espectacular. Eran bromas y contenido sencillo, de esos que muchos suben, pero con un detalle que poco a poco empezó a marcar diferencia. Que hace unos días yo me llevé a mi hijo y nos fuimos con las cariñosas. Ok, amigos, No se fue por lo seguro ni por lo correcto. Su contenido empezó a cargar ese toque incómodo, bromas subidas de tono, retos y situaciones que hacían que la gente reaccionara, aunque fuera para tirarle. Y ahí fue donde entendió algo que le cambió el juego. En Internet no gana el más educado, gana el que provoca, el que hace que la gente no se quede indiferente. Mientras otros buscaban caer bien, él empezó a buscar reacción, a medir qué hacía ruido, qué incomodaba, qué se compartía. No era el más pulido ni el más fino, pero sí el que no soltaba, el que seguía intentando, aunque al principio nadie lo pelara. Para el 2016, decidió abrir otra puerta y se lanzó a la música con su primer sencillo, 5 de la mañana, intentando meterse en el trap
y no quedarse en una sola jugada dentro del entretenimiento. A las 5 de la mañana tu chica me levanta, ella está... Pero ese mismo año se metió en su primera gran polémica. Se hizo pasar por un criminal en las calles de California para asustar gente y grabar sus reacciones. Algo que no cayó nada bien y que le generó críticas bastante fuertes, tanto que tuvo que salir a pedir disculpas públicas. Ese era el punto donde muchos se frenan, donde muchos se asustan y se echan para atrás. Pero en su caso, pasó lo contrario, porque entendió que el ruido, aunque fuera negativo, lo estaba poniendo en la mira. No se trataba solo de gustar, se trataba de que hablaran de él. Y eso fue lo que empezó a empujar su contenido hacia algo más arriesgado, más directo y más difícil de ignorar. Ok, amigos, el que se enoja pierde en pareja. Ya saben cómo va este juego. Están diciendo qué se siente. El momento... ¿Crees que en ese momento ya estaba jugando con la polémica de forma consciente o simplemente descubrió que ese era el camino más rápido para hacerse notar? Entre broma y broma. Después de estar probando contenido sin pegarle fuerte, Roberto dejó de jugarle al tanteo y empezó a entender qué era lo que realmente hacía que la gente se quedara viendo. Ya no eran solo bromas ni contenido ligero. Aquí fue donde empezó a meterle dinero, tensión y morbo a sus videos, que al final fue lo que terminó explotando. ¿Por qué se va a llevar? Pues vamos ahorita a ver cuánto es el premio, que mínimo unos 4 varitos. Ponle más, compadre, que se vea que el Hot Spanish. Entre el 2015 y el 2017, comenzó a hacerse más conocido con dinámicas donde ponía a mujeres a prueba con dinero de por medio. Premios llamativos como efectivo o carros, cosas que de inmediato despertaban curiosidad. Ese estilo no era casualidad, era contenido pensado para generar reacción, para que la gente opinara, criticara o compartiera, pero sobre todo para que no lo ignoraran. Tienes los papeles del carro, pero ahí te va una cosa. Ya estos ya son asegurados, pero voy a hacer algo. La palabra es palabra. Tengo una caja fuerte. Ahí fue cuando su nombre empezó a circular más fuerte en redes sociales, donde fue acumulando millones de suscriptores con el paso del tiempo, superando el 1.000.000 en sus diferentes plataformas. Pero ese crecimiento no vino limpio. Su contenido empezó a generar muchas críticas por la forma en que exponía a las personas en sus retos, por el uso del dinero como presión y por el tipo de dinámicas que muchos consideraban incómodas o fuera de lugar. Incluso, dentro del mundo de creadores de contenido, empezó a ser señalado, porque no era contenido correcto, era contenido que se metía en terreno delicado. Mientras unos lo criticaban, otros lo consumían más. Paradójicamente, mientras más hablaban de él, más crecía y más se posicionaba. Carnal, 2,000 pesotes si te animas a que tu chica se vaya a dar la vuelta conmigo en la Lamborghini Urus. Te conozco, carnal, pero... No, vale, carnal. ¿Qué onda, carnal? Durante ese tiempo, seguía moviéndose entre Estados Unidos y México, pero poco a poco fue regresando a México, específicamente a Jalisco, donde terminaría grabando gran parte de su contenido viral, ya con una audiencia mucho más grande y una fórmula más definida. Para ese punto, ya no estaba improvisando, ya sabía exactamente qué tipo de videos funcionaban, retos con dinero, situaciones incómodas, decisiones frente a cámara, donde la gente tenía que elegir entre moral o dinero. Y eso pegó fuerte, porque no era solo entretenimiento, era ver hasta dónde alguien está dispuesto a llegar. Ahí fue donde dejó de intentar y empezó a dominar su estilo. Ya no se trataba de gustar, se trataba de generar impacto, de provocar conversación y de hacer que su nombre estuviera en boca de todos, aunque fuera para bien o para mal. ¿Tú crees que su éxito viene del contenido que hace o de la curiosidad de la gente por ver hasta dónde otros son capaces de llegar por dinero? Después de lanzar 5 de la mañana, Roberto no se bajó del barco musical. Al contrario, se aferró y le siguió buscando por el lado del trap y el urbano, como diciendo, por aquí también le quiero pegar. Empezó a sacar rolas como Infiel, Interesada, Demonia, Siento y No creo en el amor, además de colaboraciones con nombres como M, C, Davo y John Z, que ya traían colmillo en el género, intentando meterse en la jugada
y no quedarse solo como el de los videos. En ese camino, también se aventó un movimiento más personal con su álbum Hilda, que no fue cualquier nombre, fue en honor a su mamá. Y ahí ya no era puro cotorreo, había sentimiento detrás. Metió temas como Brócoli, El Negocio, Un Shot y 7 de la mañana en Tokio, tratando de demostrar que no era un intento cualquiera, que sí quería armar algo serio dentro de la música. Pero como dicen en el barrio, una cosa es querer y otra es que la raza te compre la idea. En la música, no terminó de dar bola como en redes. Pero al final siempre hallaré. Sí, sus canciones agarraban vistas y se movían, pero más por el arrastre que ya traía de su fama, que porque realmente estuviera rompiendo el género. No estaba en la pelea con los que mandaban en el trap, ni se volvió ese artista que la gente buscaba por sus rolas, más bien lo escuchaban por morbo, por curiosidad, por ver qué traía el de los retos ahora en el micrófono. Y eso se notaba clarito, porque el comentario en redes no era de «este tipo es cantante serio», era más bien de «este es el influencer que se metió a cantar». Entonces, ¿qué hubo contigo? Oye, hay un dicho que dice, cuarto oscuro, lente oscuro, naco seguro. No, güey, entonces de que es como un personaje, güey. O sea, eres como un superhéroe, tienes una identidad secreta. Muchos lo veían como alguien que estaba aprovechando el vuelo que ya traía para abrir otra puerta, pero sin ese respaldo real que te sostiene en la música cuando se te pasa la novedad. No fue un rechazo total, pero tampoco fue un sí contundente. Se quedó en ese punto incómodo, donde no truenas, pero tampoco desapareces. Donde sí era otro rollo, era en el contenido digital. Ahí sí jugaba de local. Ahí sí sabía con cuántos limones se hace la limonada, cómo amarrar el tamal, cómo prender a la gente y mantenerla viendo. En la música, nunca logró ese mismo control, nunca dominó como dominaba la cámara, por eso se quedó como un extra dentro de su personaje, no como su carta fuerte. ¿Tú crees que le faltó con qué romperla en la música, o desde el inicio estaba cantado que lo suyo no era el micrófono, sino el show que arma frente a la cámara? Hizo de la polémica su forma de vida. Si algo define a Hot Spanish, no es solo que se hizo famoso, es cómo lo hizo. Desde el inicio, decidió moverse en esa línea donde el contenido deja de ser cómodo y empieza a incomodar, a provocar y a hacer que la gente reaccione, aunque sea para criticar. ¿Qué? ¿Dónde nos vamos? ¿Acá? ¿No crees que te vas a arrepentir, carnal? No sé, es que fueron muchos cosas que pasaron y... Sus retos con dinero y mujeres fueron de lo más comentado. No eran bromas simples, eran situaciones donde la gente tenía que decidir hasta dónde llegaba por dinero. Y ahí fue donde empezaron las críticas. Muchos decían que exponía, que cruzaba límites, que se pasaba de la raya. Pero al mismo tiempo, ese mismo contenido era el que se hacía viral y lo empujaba más arriba. Y con eso, llegó otra duda que nunca se ha ido. ¿De dónde sale tanto dinero? Porque no es cualquier cosa estar regalando efectivo, carros o premios frente a cámara. La gente empezó a cuestionar si era real, si había patrocinadores o si todo era parte del show para enganchar audiencia. Por 5,000 varos, ¿intercambiarías pareja para un minuto en el paraíso? No sé. ¿No te convence mucho? ¿Ella sí quiere? Pues no sé. Luego vino el momento donde el contenido dejó de ser solo incómodo y se volvió peligroso. En el reto del shot picante, un participante terminó en el hospital. Ahí ya no era entretenimiento, había consecuencias reales. La situación fue tan seria que incluso él fue detenido por ese caso. También ha estado metido en momentos pesados fuera de cámara. Estuvo presente la noche en la que asesinaron al pirata de Culiacán. No fue parte de ningún video, pero lo puso en medio de una situación violenta que lo marcó y lo volvió tendencia por algo totalmente fuera de control. El bloguero se encontraba grabando un documental con Ben el Gringo y Hot Spanish, quienes sobrevivieron a la masacre. Llegan ahí, ¿qué pasa? Apenas nos estamos sentando, yo nomás como que me estoy acomodando apenas en mi silla, de repente se escucha pa, 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 pa. Cuando se... Además, no se mueve solo.
Ha colaborado con figuras igual de polémicas como Fofo Márquez y el Pirata de Culiacán, y otros creadores que viven del escándalo. Eso hace que todo su entorno esté constantemente bajo la lupa, porque cuando se juntan, el contenido sube de intensidad. ¿Tú crees que Hot Spanish controla todo lo que hace, o ya está tan metido en ese juego que en cualquier momento se le puede salir de las manos? Cuando el dinero entra, la lealtad se pone a prueba. No todo en la historia de Hot Spanish es risas, retos y billetes volando, porque cuando empiezas a crecer, a mover dinero y a rodearte de gente, también empiezan los roces, los egos y las broncas que no siempre se ven en cámara. Nos llega a pasar a nosotros o a nuestra familia. Hacemos directamente responsable a Roberto González Hot Spanish. Creció. Roberto les dio la fama, Roberto les dio todo, Roberto les dio todo. En medio de todo el crecimiento, también le cayó un golpe desde adentro. Empezaron a salir videos y comentarios de gente que estuvo cerca de su proyecto, donde se hablaba de broncas internas, roces y cosas que ya no se pudieron tapar. En específico, se mencionó a alguien de su círculo, conocido como el Mamat Cero, que empezó a soltar cosas y a dejar ver que la relación ya no estaba bien. Pronto se convirtió en ruido directo. Se empezó a hablar de desacuerdos, de problemas dentro del equipo y de situaciones donde la confianza se rompió. No hay una versión oficial completa, ni todo está documentado con pruebas claras, pero el hecho de que gente cercana saliera a hablar ya dejó claro que algo se había fracturado. ¿Con quién estoy? Ya no sé quién es mi amigo. Este es un mensaje para ti. Eres un traicionero, traicionaste al que te dio de comer. Hasta los hijos de Hot Spanish saben que eres un traicionero, hermano. No quiero gente traicionera. Después de eso, se empezó a notar el cambio. Personas que antes aparecían seguido en sus videos dejaron de estar. El equipo se movió y el proyecto siguió, pero con otra dinámica. Al final, fue un golpe interno que evidenció que el negocio ya no era solo contenido, también era relaciones que se podían romper cuando las cosas dejaban de convenir. ¿Tú crees que fue una traición real o simplemente cada quien jaló para su lado cuando el dinero empezó a pesar más que la lealtad? El día que se metió con los grandes de la tele. Después de romperla en redes, Hot Spanish decidió subirle de nivel y no quedarse en videos sueltos. Se aventó un reality digital donde encerró a influencers y figuras polémicas en una casa, transmitiendo en vivo prácticamente todo lo que pasaba, con pleitos, alianzas, estrategias y eliminaciones. Todo directo para internet y sin el filtro de la televisión. Oye, ¿cómo ves ese lugar, cara? Ahorita viendo. Uf, icónico, está regio, está divino. Ese jacuzzi esta noche se estrena. Oye, ¿te imaginabas verlo así de esta manera? Es que venía viéndolo en YouTube. La mansión VIP arrancó recientemente y desde el primer momento se volvió tema. No solo por el formato, sino por los nombres que metió. Gente que ya trae escándalo por sí sola, como Alfredo Adame, Niurka Marcos, Sol León y otros influencers que viven del conflicto y el drama. Desde ahí ya se sabía que el contenido no iba a ser tranquilo. Pero el verdadero ruido llegó cuando se mostraron las instalaciones. La gente no tardó en compararlo con La Casa de los Famosos y con los realities manejados por Telemundo y Endemol. No era solo la idea general, eran detalles como la distribución de la casa, las cámaras, el estilo de convivencia y hasta la dinámica del juego, lo que hizo que muchos dijeran que se parecía demasiado. Ahí fue donde la cosa dejó de ser simple comentario y empezó a sonar más serio. Se habló de posibles problemas legales, de análisis por parte de esas empresas por presunto plagio, porque esos formatos están registrados y no son cualquier contenido libre. Hot Spanish puede meterse en un problema porque la empresa que es dueña de... Mientras en redes se armaba ese debate, dentro de la mansión el caos no paraba. Pleitos, discusiones, momentos incómodos y alianzas que duraban poco. Adame tirando indirectas, Niurka encendiendo el ambiente y Sol León entrando con su estilo directo. Todo eso generando videos virales y manteniendo a la gente pegada viendo qué pasaba. Las transmisiones en vivo empezaron a juntar cientos de miles de personas conectadas al mismo tiempo. Algo bastante alto para un proyecto digital y que llamó la atención porque demuestra que hay público para este tipo de contenido fuera de la televisión tradicional. Y ahí está lo delicado del asunto. Por un lado, el proyecto sigue creciendo, generando conversación y manteniéndose vigente. Pero por el otro, sigue bajo la lupa por las similitudes con formatos ya establecidos.
No es solo contenido viral, es meterse en un terreno donde ya hay reglas, derechos y gente poderosa detrás. Casa de los Famosos, entre otros programas, tienen planeado ejercer algún... La mansión VIP sigue activa, sigue dando de qué hablar y sigue generando ruido todos los días, pero también sigue cargando con esa sombra de polémica que no se ha ido desde que abrió sus puertas. ¿Tú crees que esto fue una jugada inteligente para romper el sistema o el paso donde se metió en el problema más grande de su carrera? Niurka reventó todo y acusó que el show estaba arreglado. Cuando llegó la primera eliminación en la mansión VIP, lo que parecía una simple salida se convirtió en un escándalo completo. Niurka Marcos no solo aceptó irse, explotó con todo y se llevó en la bola a su pareja Bruno Espino, dejando claro que no pensaba quedarse callada. A nosotros nos han agredido y ustedes no han hecho nada. Entonces, ¿quieres que te cuente y te recuerde aquí en esta gala las agresiones que hemos recibido y no han hecho nada? Porque al señor Carlos le agredieron horrible y nadie hizo nada. Desde el momento en que anunciaron que era la menos votada, Niurka se encendió. No se fue tranquila, se fue tirando veneno, diciendo que había cosas dentro del reality que no estaban bien, que el juego no era tan limpio como lo pintaban y que todo ya estaba más que acomodado desde antes. Gustó la experiencia en el transcurso de esa semana y decidimos salir y aprovechamos que estamos en lo más bajo de la tabla. No estamos rompiendo la regla, simplemente estamos convocando a nuestro compañero dentro de la casa. Pero lo más pesado vino después. Horas más tarde empezó a subir historias donde prácticamente acusaba que el show estaba arreglado, que había favoritismo claro hacia participantes como Sol León y Eli Esparza, y que la producción estaba moviendo las cosas para que ellas brillaran, mientras los demás quedaban como relleno. Incluso dejó caer que querían separarla de Bruno, y que las votaciones no eran tan reales como decían. Peores. Cañón cada día. Peores. Ante este cruce de declaraciones, Samuel, el efectivo, no se queda callado y le contesta sin titubear. La cosa se puso más tensa cuando aseguró que dentro del reality se habían roto reglas del contrato y que muchas faltas de respeto se habían dejado pasar, aunque supuestamente el mismo Hot Spanish había dicho que no iba a permitir ese tipo de cosas. Y como si eso no fuera suficiente, soltó otra bomba. Dijo que varios dentro de la casa ya se habían dado cuenta de lo mismo, pero que pocos se atrevían a decirlo. Esto es un formato que todo es dinero y todo el dinero va para su bolsillo. Luego vino lo más sospechoso. Todas esas historias donde estaba soltando pruebas y hablando del supuesto fraude desaparecieron a las pocas horas. Eso hizo que en redes se empezara a decir que la habían presionado para borrarlas. Incluso se habló de posibles amenazas legales si no bajaba el contenido. Por su parte, Hot Spanish respondió sin mencionar nombres directamente, asegurando que el proyecto era transparente, que las decisiones del público se respetaban y que todo se manejaba con seriedad. La conversación se salió de control. La gente empezó a dividirse entre los que le creían a Niurka y los que defendían el reality, y la mansión VIP pasó de ser un show polémico a ser un show cuestionado. ¿Tú crees que Niurka solo hizo ruido por coraje al salir, o de verdad destapó algo que muchos no querían que se supiera? De hacer tortas a influencer millonario. Hot Spanish no construyó su nombre jugando seguro, lo hizo metiéndose en polémicas. Desde el inicio entendió que en este juego no gana el más correcto, gana el que hace ruido, el que incomoda y el que logra que la gente no lo pueda ignorar. Le entró a contenido pesado cuando apenas empezaba, bromas incómodas, situaciones subidas de tono, cosas que muchos evitaban por miedo a la crítica. Mientras otros buscaban caer bien, él buscó provocar, y ahí fue donde empezó a destacar. Voltea a ver. Bueno, un aplauso porque es la primera. Ella me ayudó, es la segunda. Yo la rajo por 1000. Cuando vio que eso jalaba, no se quedó ahí. Le metió dinero a los videos, premios grandes, decisiones difíciles frente a cámara.
llevando a la gente a límites donde el morbo y la curiosidad se mezclan. Eso no es casualidad, eso es entender cómo enganchar a millones. Luego se aventó a la música, intentando abrir otra puerta. No dominó ese terreno como el digital, pero tampoco se frenó. Siguió moviéndose, probando, metiendo su nombre en distintos lados del entretenimiento. Después vino lo más pesado. Meterse con formatos grandes, armar proyectos como la mansión VIP y jugarle directo a un nivel donde ya no estás compitiendo con creadores. Estás entrando a terrenos donde hay dinero fuerte, derechos y empresas gigantes detrás. Y aún así lo hizo. Carnal, por la posibilidad de ganarte este carro, ¿quebrarías tu celular? ¿Qué dice la gente o qué? Sí. Es la posibilidad, carnal. La neta me costó un conseguirlo. Mira. Ese ha sido siempre su estilo. No esperar a tener permiso, no esperar a tener todo claro, simplemente lanzarse. Por eso ha estado rodeado de polémicas, de críticas y de momentos donde cualquier otro se hubiera echado para atrás. Pero en su caso, cada vez que parecía que tenía que bajarle, le subió más. No es un camino cómodo, pero es el que lo puso donde está. Un lugar donde no todos están de acuerdo con él, pero todos saben quién es. Porque al final, su historia no es de hacer las cosas perfectas, es de hacerlas de forma que nadie pueda dejar de verlo. ¡A la madre! Teníamos 5 años en querer comprar la Cybertruck. Ya, de hecho la llave es una, ahorita para que tú puedas programarla en tu celular, para que tengas tu llave electrónica, pero ahí hay 2 llaves. ¿Qué? ¿Tú crees que ese atrevimiento es lo que lo mantiene arriba o lo que en algún momento le puede cobrar factura?